Bueno, estamos en Día de Reyes, no sé cuántos, empezando por José Pablo, le entró ya a la rosca famosa, que en algún tramo de la misma se encuentra un niñito que en este caso marca que tiene que hacerse cargo de conseguir los tamales para las personas que se movilizan en torno a esa particularidad de una fecha como esta, en la que se recuerda la llegada de los Reyes Magos desde el Oriente para presentarle sus honras al que había nacido en los días atrás, y en este caso, pues nada menos que el oro, el incienso y la mirra. Bueno, vamos a platicar con José Pablo de varias cosas, pero antes José Pablo les va a proyectar ese mensaje tan importante que es el de la clínica alternativa del diabético. Estamos ahí para un tema. No sé cómo lo calificás, José Pablo, pero eso de equipos que ya tienen que jugar, y por cierto, la primera edición sacó a través de su gerente, el señor Zulesio, un comunicado en el que directamente mencionan que si el lunes no han entregado los horarios y días en que van a jugar, pues la liga será a cargo de poner los mismos que utilizaron esos equipos para el torneo de apertura. Y ese torneo de apertura es para el próximo fin de semana, hablando de 14 y 15. Y hay equipos, uno bastante emblemático como lo es Quiché, por lo que representa en la zona y para el fútbol de primera división, y su intento y proyección de subir a Liga Nacional, y el otro el Puerto San José con entrenamientos apenas con una semana de antelación, incluso al momento de tener esta relación con toda la gente que nos sigue en contacto. Entonces hay que certificar si la convocatoria emanada del presidente del equipo del Puerto tuvo el efecto de presentación en el estadio Vicente Arévalo en el inicio de la tarde del plantel que se supone va a jugar el torneo clausura, mientras que del lado quichelense ya el alcalde de la cabecera, donde está afincado el equipo, que por cierto ya es un tercer periodo de él en la alcaldía, ha hecho un trabajo que ha sido aceptado por los vecinos y lo que componen ese entorno de la cabecera departamental quichelense. Don José Francisco Pérez Reyes dijo, bueno, el equipo va a jugar y está bien, tiene que jugar, pero lo hará, creo yo, junto al Puerto o muy similar al Puerto, en inferioridad respecto al tiempo de preparación que lleva el resto de los integrantes de ese grupo, que en este caso es el grupo A. Así que, ¿qué te parece en sí al saludarte? Y si le entras a la rosca el día de Reyes, pues buen provecho. Y definitivamente, ¿qué pensás de ese caso quichelense porteño, con llegar tan sobre la frontera del inicio del campeonato sin haber hecho preparación de acondicionamiento físico, saber qué plantel va a jugar, etcétera? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Y qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. Sin duda alguna, es terrible realmente el hecho de que siempre sea un poco más de lo mismo, ¿verdad? ¿A qué me refiero yo con esto? De que se improvisa mucho en el fútbol, de que no se toma en serio los proyectos, y a mí me parece que es una vergüenza a tan poco tiempo ya de que arranque el campeonato, como si no se te estuviera trabajando con seriedad con profesionalismo, sino más bien estuviera nada más únicamente jugando a tener un equipo de primera división. Esto no puede ser posible, Gustavo. Realmente nos damos cuenta de que estamos a tan poco ya de que arranque, de que inicie un torneo más en primera división. La primera división, en teoría, sigue siendo un fútbol de alguna forma profesional, o es una liga profesional, pero creo que hay que tomarlo con la seriedad del caso, ¿verdad? Y los jugadores no tienen la culpa. Eh, Imagínese usted, Gustavo, porque realmente eh, en la práctica no es así, o sea, en el papel sí, en la práctica no es así, pero imagínese usted, 2 meses de que no les pagan a los jugadores, y se supone que los jugadores ganan un máximo de 10,000 quetzales. Entonces, también hay que tener en consideración de cómo pueden salir adelante, ¿verdad? Se supone, ¿verdad? Sí, se supone, por eso le digo que en el papel aparentemente está así. Entonces, es una situación bien compleja, ¿verdad? Yo también entiendo que aquí interviene de alguna forma el sindicato para velar del lado de los jugadores, de que les deben de pagar y demás, y las famosas interpretaciones, ¿verdad? De que si son 10 cuotas, eso implica que son 2 meses menos, etcétera, etcétera. Entonces,
Bueno, habrá que ver, creo que ya hay un principio de acuerdo, por algo empezaron a entrenar, pero al final de cuentas los jugadores son los que mandan, ¿verdad? Y después el público pues paga las consecuencias de una mala dirección en el sentido en que dejan escapar puntos importantes y después pues se reprochan, se recriminan de por qué no logran el objetivo, que es subir a Liga Nacional, cuando desde un principio pues la cosa es complicada, es difícil, no se está haciendo bien. Sí, es una situación de, digo yo, un alto grado de complejidad porque, y lo más preocupante es que se torna repetitiva porque ahora tocó ese par de casos, recientemente lo ha estado en diversas ocasiones Sanarate, por ejemplo, aplicando que el que quiere celeste que le cueste y vaya, si no le ha costado ir saliendo ahí a flote prácticamente en la institución sanarateca. Pero no sé, porque fíjate que no ha habido día, de estamos cerrando la semana, digamos, laboral habitual con este viernes, que te haya parecido algo dentro de lo que te mueves, tus fuentes de información, etcétera. Yo en las mías, incluyendo el propio jugador, no he sabido de aquello, esta boca es mía, como se dice, porque me han preguntado muchos sobre si se va a quedar en Guatemala o va a seguir jugando Agustín Herrera. ¿Tenés algún conocimiento de eso? No, 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 para ser honesto, de momento no. Yo no me extrañaría que él esté tomando una serie o especie de vacaciones y que en el siguiente torneo, que regularmente es con el inicio de una temporada, pues se pueda tener alguna noticia ya relevante o importante de, que también habrá que ver si el jugador está en la condición o en la disposición, en este caso, de bajar de categoría, ¿verdad? Porque lógicamente las ofertas van a ser menores y debe de tener alguna en primera división, pero no es lo mismo Misco, que económicamente era lo mejorcito, digámoslo así, de la primera división, ahí a tener que jugar en otro tipo de categoría. No me extrañaría que más adelante, incluso hasta en la U, pudiese llegar a recalar, porque la U es una especie como de comunicaciones B universidad, creo que él es prácticamente la casa, podría ser, pero y lo conoce muy bien en el caso del técnico, ¿verdad? En el caso de Mauricio Tapia, lo conoce perfectamente, pero no me extrañaría que por ahí tal vez vaya, que ya hayan hablado y que hayan quedado que en 6 meses se pueda hacer oficial su contratación. Bueno, ya que hablaste de la U, José Plau, lo mismo, les va a proyectar un 11 del equipo de la universidad. Ahí yo, francamente, no conozco a todos los jugadores, pero empezando por el arquero, no lo identifico así físicamente, pero ahí está el equipo de la U, uno de los 11 que está utilizando el técnico, el caso de Mauricio Tapia, para afinar el 11 que más le llene para lo que pretende presentar como Comunicaciones FC. Así tiene que presentarse en el torneo clausura, que es de la misma temporada 22-23, y que según las informaciones, pues un, un grupo de amigos de la U es el que tiene la responsabilidad de sacarlo adelante por la toma de las instalaciones universitarias de la USAC, tanto en la capital como en sus extensiones departamentales. Acá en la capital no van a poder utilizar el Estadio Revolución, entonces van a aparecer más a Comunicaciones B porque van a jugar en el Cementos Progreso, que ha sido la casa, salvo un torneo en Amatitlán, en el Guillermo Ischlowin, del equipo de la U. ¿Qué te parece ahí, por ejemplo, de los que reconocemos, José Pablo, Juan David Osorio, el colombiano que acaba de estar de capitán de Achuapa, el retorno a Guatemala de Pablo Mingorance, ahí con un look que cuesta un poquito identificarlo, de Alejandro Matías Díaz, eso habla en la primera fila, donde está también Kevin Arriola, y atrás resalta, justamente atrás de Pablo Mingorance, Wilber el Bebote Pérez, que según me escribió en la vía del WhatsApp, pues está ahí ya puro estudioso, me puso, o sea, dedicado a tratar, y cuando hablamos de delantero con Agustín Herrera, yo diría que con Alejandro Matías Díaz y con el Bebote estaría si usa dos puntas, aunque normalmente Tapia usa un punta y dos por afuera, pero ¿qué te parece esos nombres que ya le están dando forma a ese proyecto de la U en primera división? No, muy interesantes, Gustavo. Realmente creo que tienen un material humano bastante interesante. Es cierto que algunos o varios de los nombres ya con cierta edad futbolística, ¿verdad? Lo cual no sé si termina siendo del todo bueno, pero me parece que va a ser un duro reto para
Mauricio Tapia el tener que ascender sí o sí a la universidad, porque entiendo que si hay mucho dinero, si hay inversión, si se hace ese esfuerzo por traer esa calidad de jugadores o tenerlos, porque quiera que no, aunque estén veteranos, de igual forma cobran, ¿verdad? Y no cobran barato, tienen la obligación o el compromiso de que la U regrese a Liga Nacional. Creo que el proyecto está para eso, se puede hacer, no sé si tan rápido como pensar en un torneo y ya van a ascender, que me parece que es un poco arriesgado. Sin embargo, va a ser interesante realmente el poder observar a esta clase de Universidad San Carlos. Tiene mejor equipo que Comunicaciones B, o por lo menos en nombres pareciese que sí. Y ahora, pues, dentro de las cosas es de que van a jugar en el Estadio de Cementos Progreso. No sé si sea la mejor decisión, Gustavo, para serlo honesto, porque la gramía del Cementos Progreso no es la más cristiana, digámoslo así, la gramía sintética. Me parece que pudieron haber buscado una mejor alternativa, como el mismo estadio de Amatitlán, que ya en algún momento Comunicaciones B lo utilizó. Pero bueno, al final de cuentas, ellos sabrán lo que hacen y en este caso, pues creo que por los jugadores que le dieron, pues tendrá que responder de igual forma, por lo menos estando en las instancias finales, Mauricio Tapia. Es el gran compromiso ahí para el técnico que ha estado bajo contrato con Comunicaciones, aunque en periodo sabático se podía decir, hasta el 31 de diciembre, pero ya antes de ese 31 ya estaba dándole forma a ese proyecto de la U. Pues hay otro tema aquí, eso sí, no se pierdan la parte final de nuestra conversación porque José Pablo les va a presentar un video, son 2 minutos 9 segundos, y él es Hendrik, es zurdo de oro, le llaman ya, tiene apenas 16 años, pero solo des en cuenta porque ya compró el Real Madrid por 55 millones de euros y que en este caso se queda en Palmeiras para jugar ahí Libertadores, para jugar lo que le toque dentro del Brasileirao, antes del torneo paulista, etcétera, y va a llegar al Real Madrid hasta la temporada 24-25. Pero antes me llamó la atención el efecto en Italia y que se extendió, porque yo leí en Deportes del Mundo titulares de España y ahí un principal titular era el fallecimiento de Gianluca Vialli, ese potente delantero de la selección de la Sampdoria, del Chelsea y de la Juve. Dice, aquí hoy se habla solo y solamente de Gianluca Vialli. Radios, televisiones, sitios de internet eh, y también diarios se ocupan solamente del personaje. Hay que ver prácticamente todo lo que se encuentra en la Gaceta, hablando del popular Gaceta dello Sport, que es el principal periódico deportivo italiano. Eh, yo sé que por razones de edad no ubicas, que incluso lo platicábamos fuera de micrófono, un año más que tu papá, por ejemplo, o sea, ya no alcanzaste a verlo, salvo en videos, pero ya Lucas sí fue un delantero significativo, eso de haber muerto en Londres, ahí se quedó después de jugar para el Chelsea, que fue su último equipo, hizo también de entrenador, etcétera, pero una lucha contra un cáncer de páncreas durante años, o sea, fue una batalla muy prolongada, desgastante, que finalmente pues ha perdido porque ya no está físicamente entre nosotros con su fallecimiento o su muerte el día de hoy. Así que otro de los grandes, hablando de lo que acaba de pasar en Sao Paulo con Pelé, y ahora pues este insigne figura del fútbol italiano y sobre todo. Sí, sin duda alguna, Gustavo deja, creo yo, un vacío muy grande, principalmente porque nadie estaba esperando que se muriera, ¿verdad? Es muy joven, realmente en cuanto a edad, sin embargo, la salud está a la orden del día, o sea, cualquiera le puede aparecer una enfermedad en cualquier momento que termine con la vida, y creo que al final de cuentas el haber sido tan inesperada su muerte, el haberlo recordado como un gran futbolista, pero principalmente también como una buena persona, hace que hoy el mundo del deporte esté de luto, ¿verdad? Por esta gran partida. Bueno, pues ahí cerramos, no se pierdan esos 2 minutos 9 segundos de esa nueva joya del fútbol brasileño que hace pensar a la gente del Real Madrid que, salvo sorpresas, su ataque va a ser de puros brasileños,
Rodrigo, Hendrik y Vinicius, así, y puros garotos. Un poquito más grandes, lógicamente, los que ya están ahí, pero muy jóvenes. Así que por los brasileños le apunta el actual campeón de España y monarca de Champions. Disfruten la maravilla que hace a su edad Hendrik. Bola tá alta. Hendrik, que é isso? Gol! Olhou pra área, meteu cruzamento, toque do gol! Agora é dele, agora é pra história. Hendrik, o primeiro gol como profissional de um garoto de 16 anos que está começando uma história no futebol. Se manda para jogar o Palmeiras! Gol! Hendrik, olha ele aí, ó. Hendrik rabiscou, tentou fazer o corte. Acabou sendo parado. Hendrik bate pro gol, golaço! Muito talento! Corrigiu, o Raniel já tinha saído de campo, né? Olha aí. Vamos ver de novo o Hendrik, faz a finta, Hendrik, golaço! Esse menino aqui é um menino de ouro, é um menino de ouro.